Bueno, comienzo por decir de que estaba agradeciendo a las dos instituciones que convocaron a esta conversación. Le digo conversación más que presentación, que yo espero a que después tengamos un fructífero intercambio con los aquí presentes, sobre un tema que lamentablemente, diría yo, sigue siendo de tremenda actualidad. Yo he hecho una ponencia mínima de 5 cuartillas que le entregué para cumplir disciplinadamente con las reglas a los organizadores, pero en ella abordaba estos temas de la forma clásica en que más o menos casi toda la academia lo hace. Y yo quería ahora aquí usar los 5 minutos para concentrarme en un asunto específico. Creo que es inconveniente a los efectos no solo académicos, sino prácticos, de política práctica, referirnos a las élites mafiosas que han construido los nuevos estados mafiosos del siglo XXI como izquierdas. Yo recuerdo que Carlos Alberto Montaner tenía una simpática taxonomía que dividía las izquierdas en vegetarianas, si respetaban las reglas del juego democrático, y carnívoras, si estaban listas al asalto, sea por la vía de la guerrilla, la revolución o como fuese, del poder. Pero lo que estamos viendo es una metamorfosis en que se sigue usando la ideología, el lenguaje, el discurso tradicional de la izquierda, pero donde ha ocurrido un cambio esencial. Esto ya no es una especie carnívora, no sé cómo denominarla, si de piraña o de qué tipo, pero estos son ciertamente mucho más depredadoras y más peligrosas que las anteriores. Yo diría que aquí el tipo de... las categorías que nos podrían servir para entender este nuevo mundo en que estamos no son categorías que hemos heredado del siglo XVIII, como izquierda y derecha, que además son polisémicas, porque hay cuántas izquierdas, cuántas derechas, en cuántas subcategorías las vamos a definir, sino poder llegar a la conclusión de cuáles son los problemas centrales de las relaciones internacionales y la geopolítica y los conflictos en esta época. Y lo que yo sostengo, y no soy original en eso, me valgo de los que han sido pioneros en promover estos conceptos, como Moisés Naim, como el húngaro Magyar, como los bolivianos Carlos Sánchez y Hugo Achá, como la propia María Boldao. Las condiciones tecnológicas e ideológicas, este mundo posideológico, posmoderno que surge en el siglo XXI, ha permitido que lo que antes eran grupos criminales se hagan, no se dediquen limitadamente a infiltrar los estados, sino se apropien de los estados, hagan suyas las instituciones estatales, las pongan a su servicio exclusivo e incluso rompan el llamado forzado, pero llamado contrato social entre las poblaciones de los regímenes comunistas y los gobiernos totalitarios que los precedieron. Estas son gente que no les interesa si la inflación está matando de hambre al pueblo cubano, no les interesa si tienen un compromiso, sea constitucional o de otro tipo, por aportar vivienda, pleno empleo, servicios públicos que funcionen. Como bien dijeron los datos que aportó María, su única función es apropiarse de cuanta divisa convertible entre a esos países en beneficio personal. Y eso es un fenómeno nuevo. Son sociedades que por esencia son contrarias al Estado de Derecho, obviamente, son contrarias a la democracia, obviamente, no van a permitir que le contesten el poder, y son contrarias a una economía libre de mercado. Pueden tener mercado, pero no una economía libre de mercado. Puede ser un mercado al estilo de sociedad de mercado estalinista de modelo chino o sociedad de mercado mafiosa al estilo de Putin, pero no tienen nada que ver con las repúblicas liberales que nosotros conocimos, y su guerra es contra esas repúblicas liberales. Esto es importante porque a veces nos perdemos incluso con categorías para entender, por ejemplo, el conflicto en Ucrania.
Y estamos hablando de la invasión rusa a Ucrania. Ucrania ha sido agredida no solo por los rusos, sino por una coalición de países aliados de los rusos, porque se trata de una guerra híbrida, no una guerra convencional al estilo tradicional, en la que por una parte hay un campo de guerra militar logístico, ahí entra Bielorrusia, pero por otra parte hay un campo diplomático y comunicacional de confrontación, donde en primer lugar está Cuba, haciendo uso de todas sus relaciones que las trae desde los movimientos países no alineados con el tercer mundo, y no es por gusto que leamos declaraciones de los separatistas en Ucrania diciendo que cuentan con la solidaridad de Cuba para poder promover el reconocimiento a su república. A lo que yo me refiero es a que va a ser complicado entender este nuevo mundo y cuáles son sus contradicciones centrales si tratamos simplemente de resignificar los términos de izquierda y derecha. Creo que tenemos que ir más allá de este binomio. El manual subversivo que tienen esta fuerza ya no es el manual de la guerrilla del Che Guevara, es otro manual, es el manual de la subversión democrático-constitucional de las repúblicas liberales. Se trata primero de convertirse no en expresión de una teoría científica que explica los problemas de la sociedad como pretendía el marxismo. Se trata de convertirse en una fuerza moral que agrupe a todos los iracundos contra el status quo y los lleve de forma irracional a votar por las promesas que le hacen. Emplean guerras híbridas, como ya he expresado en anterior, y crean matrices de control cultural y comunicacional, como han dicho oradores anteriores, en las cuales se determina quién es aceptable y quién debe ser cancelado o excomulgado y arrimado a las orillas de la formación de opinión pública. Pero el objetivo final es refundar estas sociedades por vía de reformas constitucionales. Pobre de aquel beato en la justicia social que cree en soluciones instantáneas, que va a votar por esta gente creyendo que lo puede rectificar en la próxima elección. Eso no pasa. Gracias. Gracias a usted.